Hola a todos. Hoy quiero compartirle de la instrumentalidad de Dios. Dice la escritura en Proverbios 16:24 que todas las cosas las hizo el Señor y aún el impío para el día malo. Proverbios 16:4. Todas las cosas las hizo el Señor y aún el impío para el día malo. Dios, a través de toda la historia, se ha valido de herramientas o instrumentos, ya que es la forma o manera en que Él ejecuta sus planes o sus propósitos eternos. Todas las figuras están por todas las escrituras. Dios es bueno, pero Él ha trazado un plan y un propósito eterno, y dice la escritura que todo ese plan o ese propósito eterno, el centro de ese plan y ese propósito eterno no es el hombre, es Jesucristo. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, y dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Génesis capítulo 1 comienza hablando de la expresión Génesis 1:1, en el principio. ¿Quién es el principio? Regularmente pensamos que se refiere al principio de la creación física, de los árboles, de la naturaleza y de los animales. Pero si lo comparamos con Juan 1:1, dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es decir, que ese principio operante donde le dieron inicio a todas las cosas se llama Jesucristo. Jesucristo es persistente, siempre ha existido desde toda la eternidad. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes y existe antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él fueron hechas. Dice Romanos 11:36 que todo es de Él, por Él y para Él. Cuando la escritura habla del primogénito, que introduce su primogénito en el mundo, en el libro de los Hebreos, no se está refiriendo a Cristo como una creación de Dios, pues ya hemos notado que Él es antes que todas las cosas. El mismo Juan capítulo 8, verso 56, le preguntan los judíos, ¿no tienes 50 años y ya conoces a Abraham? Y el Señor les responde, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que el propósito eterno de Jesucristo, pero para que ese propósito eterno se cumpla, ese plan eterno, Dios diseñó unos instrumentos, se llama la instrumentalidad de Dios para ejecutar sus propósitos. La escritura se interpreta por sus contextos y la mayoría, el 80% de las escrituras es simbólico, el 20% son principios. Entonces, como tal, los hombres que aparecen en las escrituras, dice por ejemplo Primera de Pedro capítulo 1 verso 10, que los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces, en estos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento estaba el Espíritu de Cristo, y esos hombres eran prototipos o figuras de realidades espirituales para ilustrar la justicia divina. Por ejemplo, vemos un instrumento establecido para ilustrar el carácter de la justicia santa y buena de Dios. Es Job capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 2, donde nos habla de un hombre llamado Job. Dice que era hombre justo, recto, apartado del mal, y que no había otro hombre en la tierra como Job, perfecto. Pero si usted compara con Romanos capítulo 3, verso 10, el apóstol Pablo dice, porque ni hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, todos nos volvimos inútiles, no hay quien tenga temor de Dios. Entonces, ¿cómo relacionar este aspecto de Job, de su perfección, con lo que dice Pablo en Romanos 3:10? Hay que entender la instrumentalidad de Dios, y hay que entender que en estos hombres estaba el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, la escritura no se refería a Job en su parte humana, se refería al Espíritu de Cristo que estaba en Job, que proyectaba la santidad y la perfección de Dios. Lo mismo ocurre con Noé. Noé dice que era el único justo en todas sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Se refiere precisamente a la justicia divina que estaba en Noé, al Espíritu de Cristo que estaba en Noé. La escritura dice que Noé fue un pregonero de justicia.
Entonces todos estos hombres ilustran las realidades espirituales de la instrumentalidad de Dios. Job nos enseña que Dios se vale de instrumentos, se vale de circunstancias. Él mismo termina diciendo en el capítulo 1, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Termina diciendo en el capítulo 2, el verso 6, cuando su mujer le dice, maldice a Dios y muérete, él dice, ¿qué recibiremos de Dios? Solamente el bien, no recibiremos también el mal. Entonces, dentro de la instrumentalidad de Dios, Dios es bueno y Dios es justo, pero Dios no ejecuta la maldad. Él usa unos instrumentos y permite ciertos aspectos para ejecutar sus planes eternos. Recordemos que ese plan eterno se llama Jesucristo y Dios trazó ese plan desde la eternidad. Antes que usted y yo existiéramos, ya había ese plan eterno llamado Jesucristo. Todo el proceso de la salvación, de la redención, ya se dio desde antes de la fundación del mundo. Entonces todos los hombres, independientemente de lo que seamos, cumplimos un propósito en el plan de Dios. Por ejemplo, la escritura nos habla de un rey llamado Ciro en Isaías capítulo 45, el verso 1 al 13, donde dice que este rey, Dios lo llama, lo toma, aunque este rey nunca conoció a Dios, pero dice que lo llamó por amor a su siervo Jacob, para entender desde donde nace el sol hasta donde se pone que Dios es el único y que Dios lo había llamado aunque Ciro no lo había conocido. Entonces el pueblo se queja delante de Dios y en ese mismo capítulo de Isaías 45 Dios le dice, el tiesto con los tiestos de la tierra dirá el vaso de barro al que lo hace, ¿por qué has hecho así? O tú no tienes poder para hacer lo que quieres. Es el mismo texto que usa Pablo en Romanos capítulo 9, verso 10 en adelante, donde dice, ¿habrá injusticia en Dios? De ninguna manera. Entonces no se puede comparar la justicia divina con la justicia terrenal, con un juez de la República de nuestro país, en este caso Colombia, con la constitución de nuestro país, ni ningún evangelio desde la perspectiva jurídica humana, porque se refiere a la justicia divina y la justicia divina es eterna y la justicia divina fue Jesucristo. Jesucristo fue el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Fue el medio, el instrumento del plan redentivo y en Cristo suplieron todo lo que usted y yo necesitamos. Este es el primer tema de la instrumentalidad de Dios, así que tiene toda libertad para compartir este video y nos vemos en la próxima.